Hola, hermanas y hermanos en Cristo, familia y amigos, un saludo a la distancia y para los que no me conozcan, mi nombre es Raúl Delgado. Bueno, aquí estoy una vez más, ¿verdad? Y pidiéndoles una disculpa por la semana pasada, hubo un problema, no pude subir el video y bueno, o no sé, a lo mejor sí se subió por ahí, pero a mí me dice que no. Así de que si fue no, bueno, pues este video, ¿verdad? Y en este video les pido una disculpa. Y si fue así que sí salió el video, bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Bueno, vamos a mirar en la palabra de Dios, que es la Biblia, y vamos a mirar nosotros algo muy importante, ¿ok? Esto es, pero de verdad, muy importante, ¿ok? Bueno, vamos a ver nosotros, pero voy a agarrar un poquito de tiempo para hablar de lo que está pasando en el planeta Tierra. Y bueno, he escuchado, créanme de verdad, he seguido escuchando por ahí, ¿verdad? Que tanto personas que hablan de, eh, ¿qué será? Espíritus, ¿verdad? Seres espirituales que vienen de otros planetas, y que interactúan con ellos, que ha habido momentos en que se los llevan, ¿verdad? Y que quién sabe qué tanto les hablan, les hacen, les enseñan y luego los traen y así, ¿no? Y que bueno, pues que les dicen, ¿verdad? Y eso es casi a todos son diferentes temas, pero casi todos van a la misma relación, diciendo que ya estamos en un proceso de que va a haber un cambio, ¿verdad? En el planeta Tierra, que se va a mover, van a hacer muchas cosas. Bueno, quiero decirles que en ellos, casi todos, no todos, nombran el nombre de Jesús, ¿ok? Y nombran unos también el nombre de la Virgen María. Y otros también hablan, ¿verdad?, de otros de profetas que no están en la Biblia, y los que no están en la Biblia para mí no son profetas, ¿ok? Son falsos profetas. Entonces, ellos anuncian que sí, viene un cambio en el planeta Tierra y que ya está por suceder, ya está por suceder, ya está por suceder. Bueno, esto era lo que quería decir de ellos. Ahora, esto no nomás ellos, ahora también ya estoy escuchando en varias personas también, ¿verdad? Católicos que están diciendo que la Virgen María, que la Virgen de Fátima y que la Virgen, ay, ¿cuál es esta otra? Se me fue, se me fue. Bueno, pero también se me da que este es de España. Quiero creer que parece que es de España. Bueno, en fin, están hablando, ¿verdad?, de que se están contactando con ellos, ¿verdad?, con ciertas personas, y que se han contactado con muchas de ellas, ¿verdad? Y que les han estado diciendo que ya estamos en el último tiempo, ¿ok? En el cual ellos deben de estar bien persabidos a la verdad y que por eso ellas vienen a hablar con ellos. Y bueno, les dicen de lo mismo, que va a ser zarandeada, el planeta Tierra va a ser zarandeado. Y bueno, pues también, ¿verdad? Les dicen que no se preocupen porque también ellas, ¿verdad? Los van a estar cuidando, ¿verdad? A todos ellos. Y bueno, de igual manera los extraterrestres que van a estar cuidando a aquellas personas de las que hablé al principio. Bueno, ahora, ¿qué nos dice la Biblia? Nos dice la Biblia que sí estamos en la última generación. Claro que sí. Porque, bueno, han mirado los videos que ya he subido y los que no, mírenlos. ¿Por qué? Bueno, porque ahí en los videos, ¿verdad? Se relaciona lo que viene siendo los 6000 años, ¿verdad? Que lleva el ser humano en la Tierra. La Tierra tiene mucho más, pero el ser humano 6000 años, que ya van para cumplirse, se están cumpliendo o se acaban de cumplir, no por ahí, ¿no? Eh, entonces viene el séptimo día de Dios, ¿verdad? Que son los 1000 años, ¿verdad? De gobierno, ¿verdad? De nuestro Señor, que es nuestro Señor de señores, nuestro Rey de reyes, nuestro Dios único y verdadero, ¿verdad? Que va a reinar aquí por 1000 años, ¿verdad? En Jerusalén, en Israel, ¿no? Bueno, entonces, todo esto, yo lo estaba mirando y digo, wow, mira, entonces
para que los demás estén de acuerdo con nosotros que sí estamos a que pase algo en el planeta Tierra, bueno, pues entonces hay que tener cuidado, ¿no? Con nuestros familiares que no quieren venir a Cristo Jesús, pues si se enojan, a lo mejor no hablarles ya de que vengan, pero sí de lo que puede pasar para que ellos estén apercibidos para el momento en que necesiten ellos el entendimiento, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a mirar que en el cristianismo, porque aquí estamos hablando del verdadero cristianismo y el cristianismo. No todo el que me diga Señor, Señor, acuérdense lo que dijo Jesucristo nuestro Señor, ¿ok? Y también quiero decirles, ¿verdad?, de que hay, ¿verdad?, quienes confunden que por el bautismo, no, que mire, que es que el bautismo, si no se bautiza, pues no es nacido de nuevo, porque el bautismo purifica, el agua purifica, etcétera. Otros dicen, no, pero es que mire que el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol whatever, ¿verdad? De todos ellos, ¿verdad? Estaban bautizando, entonces quiere decir que pues es verdadero, tiene que bautizarse. Incluso eso viene por Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista empezó en el bautismo y él empezó a bautizar, entonces quiere decir que sí se necesita. Bueno, vamos a mirar lo que la Biblia nos dice, porque la Biblia nos dice algo muy diferente a lo que yo estoy hablando. Y para eso voy a nombrarles a ustedes capítulos, ¿verdad?, de libros, y en los capítulos voy a hablarles versículos, versos, ¿ok?, donde nos explica a nosotros la Biblia qué es en lo que debemos de creer y qué es en lo que nosotros debemos de estar presentes, ¿ok? Bueno, vamos a mirar ahora sí directamente y nos vamos a ir primeramente con Juan, ¿ok? El libro de Juan, capítulo 8, verso o versículo 31. Mire lo que nos dice aquí en Juan capítulo 8, versículo 31. Dice, entonces decía Jesús a los judíos que le habían creído. ¿A quiénes? A los judíos. Fíjese bien, ponga bien mucha atención porque no es la misma o el mismo pueblo, ¿ok? Uno es pueblo, el otro es iglesia. ¿Y por qué iglesia y no pueblo? Bueno, pues si eso hubiera querido mi Señor Jesucristo, que entendiéramos que éramos un solo pueblo, todo Israel, y los que íbamos a venir a Cristo Jesús, le hubiera puesto directamente nada más pueblo, no le hubiera puesto iglesia, no le hubiera puesto templo, no le hubiera puesto, ¿verdad?, cuerpo, ¿ok? Bueno, vamos a ver, entonces dice que a judíos, ¿verdad?, que habían creído. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. A ver, entonces, él venía siendo su predicador, él venía siendo su pastor, ¿verdad? Él venía siendo su sumo sacerdote, ¿verdad? Como está en la Biblia, y ellos serían sus discípulos, ¿ok? Bueno, un discípulo aprende, ¿verdad? Bueno, vamos a mirar. Dice 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A ver, vamos a ver. Libres. Ellos pensaban que la libertad que iban a tener sería libres de la opresión de Roma, ¿sí? Porque aunque muchos católicos no lo creen, bueno, Roma, ¿verdad?, fue y castigó muy tristemente a los cristianos, ¿ok? Y ahora salen con que ahí ellos, el Vaticano, ¿verdad?, es el que Jesucristo, ¿verdad?, les dejó el evangelio a ellos, ¿no? Para que a su manera de ellos, pues ellos hicieran lo que ellos quisieran, diciendo, bueno, pues mira, a nosotros se nos entregó para que nosotros miráramos de la manera que quisiéramos darlo y así se los dejáramos, ¿no? Porque así lo he escuchado yo y no en personas católicos regulares, no, yo lo he escuchado en personas que salen en noticias, ¿ok? Bueno,
Entonces, en sí, lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el 31 y 32, ¿verdad? Dice, entonces decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecéis en mis palabras, sois verdaderamente mis discípulos. 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, ahora, ellos no tenían completamente, ¿verdad?, todos los libros, es decir, que todavía no salía el Nuevo Testamento, y aparte de que todavía no salía el Nuevo Testamento, bueno, pues él les estaba hablando de algo que iba a venir, algo que iba a ser, ¿verdad? Entonces, ellos, como dije, creían que ellos iban a ser ya como reyes, sacerdotes, ¿verdad?, para las naciones, y que iban a reinar, ¿no? Entonces, eso es el milenio, ¿ok? Mesiánico. Ok, entonces resulta que nuestro Señor Jesucristo les hablaba espiritualmente, no literal. Él les hablaba que era en el espíritu que ellos deberían de creer y estar presentes en el espíritu. Ellos pensaban que era en lo literal, en la carne, y bueno, pues ahí había un error que ellos no entendieron. ¿Pero por qué no lo entendieron? Bueno, porque no leían los papiros, ellos no leían las hojas, los libros, como les quieras llamar, ¿no? Lo que tenían ellos ahí de los profetas, lo que tenían ellos ahí de los 5 libros de Moisés. Ellos no, realmente en sí, pues no creían en ciertos mensajes que decían los profetas. Ok, vamos a mirar. Ya dicho esto, vamos a irnos ahora nosotros ahí mismo en Juan, pero ahora vamos a irnos al capítulo 3. Y en el 3 nos vamos a ir, ok, parece que es en el 3. Déjenme corrijo, ahorita les digo. Sí, vamos a empezar desde aquí, desde el 3, ¿ok? Es más, no, ¿saben qué? Vamos a empezarlo desde el 1, para que haya más entendimiento con Nicodemo, porque yo siempre he hablado de Nicodemo, entonces ahora es tiempo de que hablemos correctamente. Yo siempre lo he pronunciado a veces así por nacer de nuevo, ¿verdad? Les digo, lo que le dijo Jesucristo a Nicodemo, ¿verdad? Que tenía que nacer de nuevo en el Espíritu. Bueno, ahora lo voy a leer desde el 1 en adelante. Dice, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Estoy leyendo Juan capítulo 3, versículo 1, ¿ok? Y luego dice, príncipe de los judíos. ¿Era qué? Príncipe, ¿ok? Dice el 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, nosotros sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no fuere Dios con él. A ver, vamos a ver. Desmenucemos un poquito esto. ¿Por qué iba de noche? Bueno, porque él, ¿verdad?, era fariseo. Y en el ramo de ellos, pues eran muy duros con el Mesías, porque ellos no creían que era el Hijo de Dios. Entonces él, para no tener problemas, lo hizo de esa manera. Ahora, cuando él le dice, ¿verdad?, de que los milagros que él hacía era porque Dios era con él, bueno, era porque, pues, en ese tiempo me imagino que nadie hacía brujería o un milagro ahí de parte del enemigo de Dios y no cobrare, ¿verdad? Siempre cobraban, tenían que cobrar su magia, su qué sé yo. Entonces, Jesucristo, nuestro Señor, lo hacía gratis, gratuito, y pues él hablaba de su Padre. Entonces ellos, ¿verdad?, pues quedaban así como, eso no es, ¿no? Entonces, él por eso le dice que solamente podría hacer los milagros si estaba Dios con él, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Respondiendo en el 3, vamos a ver lo que nos dice. Dice el 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. A ver, vamos a ver.
creo que ya entendieron el mensaje, ¿verdad? Estoy hablando, ¿verdad?, de la carne y del espíritu. Pero yo más bien enseño lo que a mí se me ha enseñado en el espíritu, no lo carnal. Si usted busca lo carnal, busque algo más donde le enseñen que va a ser rica, rico, que va a tener, que va a prosperar o que va a quedarse sin dinero, etcétera, etcétera, pero está hablando carnalmente. No, yo le hablo en el espíritu, lo que va a hacer usted en el espíritu, ¿verdad? Bueno, entonces, 4. Dice el Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar segunda vez en el vientre de su madre? Y pues lógico, ¿verdad? Dice, pues ¿cómo? Es que él lo hablaba y lo entendía carnalmente. Ahí les va en lo espiritual. Y dice, ¿ok? Dice, ¿y nacer? Entonces dice el 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Amén. A ver, vamos a ver. Entonces usted me dice, Raúl, que dice allí del agua y del espíritu, ¿cierto? Ok, bueno, vamos a ver. Primeramente, en un poquito de entendimiento, sabemos que cuando un bebé está por nacer, está en una fuente de agua, es decir, una bolsa de agua, ¿sí? Y ahí está naciendo, ahí está nacido ya, del agua, ¿ok? Viene al planeta Tierra, ya naciendo, ¿verdad? Del vientre de la madre, y empieza a aprender a respirar bien, ¿verdad? Y a, pues, en tener entendimiento de lo que es el planeta Tierra, es decir, los seres humanos, los animales y todo lo que hay, ¿verdad? Bueno, pero allí no es en el espíritu para que diga usted, oiga, pero ¿qué no los niños cuando están chiquitos van al cielo? Sí, 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 espéreme tantito, déjeme le explico. Al decir yo nacer del agua y del espíritu, quiere decir que ahora necesita nacer en el espíritu cuando ya tiene el entendimiento, cuando ya usted eh, conoce y sabe qué es el pecado, ¿sí? Y que cometió pecado, ¿sí? Entonces, esto es algo de lo cual nosotros tenemos que tener por entendido, ¿verdad? Que ya el apóstol Pablo a nosotros se nos dirigía ya no en lo carnal, sino en lo espiritual, ¿sí? En todas sus epístolas o cartas, él mayormente su enseñanza viene a lo espiritual, no a lo carnal, ¿ok? Bueno, cuando hablaba mi Señor Jesucristo y del Espíritu, era porque nosotros, ¿verdad? Íbamos a crecer y a caer en la carne. Caer en la carne es decir, pecar, ¿verdad? Entonces, de allí tendríamos nosotros que interactuar con Dios, pero para poder nosotros hablar con Dios tendría que ser en el espíritu, es decir, que Él es espíritu, entonces nosotros en nuestro espíritu tendríamos una relación con Él, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque nuestro espíritu, al tener el conocimiento del pecado, del bien y del mal, bueno, pues entonces nosotros ya tendríamos que estar atentos, ¿verdad? Para que nosotros tengamos ese entendimiento de que solamente a través de Cristo Jesús, ¿verdad? El segundo Adán, como lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios 15, bueno, entonces allí es donde dice que el primer Adán, ¿verdad? En el primer Adán todos mueren. Dice, pero en el segundo Adán, muchos, no dice todos, ¿ok? Dice, son vivificados. Entonces, quiere decir que el entendimiento que le daba a entender a él era, hey, no, mira, ¿sabes qué? Es que tú necesitas mirar más a fondo en las escrituras a donde habla de mí, ¿no? Y bueno, entonces, dicho esto, ¿verdad? Cuando ya le dice él, ¿verdad? Que le dice que el que no naciere de agua y del espíritu, ¿verdad? Entonces, el 6 dice, lo que es nacido de la carne,
carne es. Ahí es a donde va el detalle. Cuando nosotros nacemos del vientre de nuestra madre, ¿verdad? Pues nacemos en carne, ¿sí? Carne, hueso y sangre. Entonces es que nosotros, ¿verdad? Así como lo dice allí, ¿verdad? En el 6, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Ahora, ojo, fíjate lo que dice. Dice, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. A ver, vamos a ver. Cuando yo vine a Cristo Jesús, ¿ok? Cuando vine a Cristo Jesús a nacer de nuevo, yo vine con el entendimiento de que ya no era yo, sino que era Él en mí, ¿no? De que ya no era yo libre en libertad de hacer lo que yo quisiera hacer, sino al contrario, que yo ya venía cansado del mundo y que yo mis cargas, ¿verdad? Se las iba a dejar a Él, ¿sí? Y mis cargas, en el momento que yo se las dejara a Él, pues Él las iba a agarrar todas, no nomás una, todas, no iba a dejar ninguna en mí, me iba a dejar descansando, todo tranquilo, libre, libre de todo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Quiero decir que cuando vine a Cristo Jesús, Él me limpió con su hermosa, preciosa y santa sangre, ¿ok? Porque era limpia, esa no era como la de nosotros, que la de nosotros está corrompida, ¿ok? Entonces, cuando Él, ¿verdad?, me limpió a mí completamente de todo pecado, eso fue en el alma y en el espíritu, no en la carne, en el alma, en el espíritu y en mi corazón, porque en mi corazón Él vive, Él aquí está, ¿ok? Entonces, yo ya soy en Él y Él es en mí. Yo soy en Él porque yo soy parte de su templo, porque yo soy parte de su cuerpo, porque yo soy parte de su iglesia, ¿ok? De su santa iglesia, y Él es en mí, ¿ok? Él a través de su Espíritu Santo mora en mí. Entonces quiere decir que yo soy en Él y Él es en mí, entonces yo no puedo perder mi salvación eterna. Yo ya soy nacido de nuevo, salvo y siempre sellado, aunque a las personas que no son salvas les gusta decir que yo lo digo porque a mí me guste andar de aquí para allá y de allá para acá, ¿verdad? Practicando el pecado. Bueno, le quiero decir a quienes piensan de esa manera que antes de juzgarnos de esa manera, deberían primeramente, ¿verdad?, de tener completamente fe en Cristo Jesús, completamente, de donde nosotros sabemos que una vez salvo, siempre salvo. ¿Es por qué? Porque nacido de nuevo, como dijo aquí Nicodemo, ¿verdad? Como dijo, ¿a poco puede uno volver a meterse por el vientre de la madre? Bueno, lo mismo pasaría en lo que es en Cristo Jesús. ¿A poco nosotros pasaríamos el proceso nuevamente para andar, para ser del mundo? Pues claro que no, porque una vez ya nacidos en Cristo Jesús, ya hemos nacido, ya no regresamos, ya no hay un retorno. ¿Por qué? Porque ya hemos sido nacidos. Ahora, si nosotros tratamos de practicar en la carne, nos van a castigar, nos va a castigar nuestro Señor, porque nos dice a Hebreos que Él a quienes Él ama, a sus hijos, a esos reprende, ¿ok? A esos castiga, ¿ok? Bueno, entonces dicho eso, quiero decirles lo siguiente, que Él les hablaba de nacer en el Espíritu, ¿ok? En el Espíritu, pero ellos no lo entendían de esa manera. Amén. Bueno, ahora, entonces, en el 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y eso es verdad. Mire, y aquí hay en las congregaciones, a las iglesias, ¿verdad? Yo les digo congregaciones, porque iglesias somos todos. No puede dividirse una iglesia por acá, una iglesia por allá. Son congregaciones en los templos esos, ¿verdad? Hechos de manos. Ok, entonces, en esa congregación, en ese templo hecho de manos, hay hermanos en Cristo, pero también hay quienes no lo son. No todos son cristianos. Lo siento mucho, pero es la verdad. ¿Okay? En todas las iglesias. Al no ser que haya una congregación de 3, 4 personas y que sí son todos de verdad en Cristo Jesús. Ahí sí, ¿verdad? Pero regularmente, cuando estamos hablando de una congregación que se congregan bastantes, no todos son hijos de Dios. ¿Ok?
Y también, bueno, entonces, hablando del Espíritu, vamos a seguir relacionando esto con lo que es, ¿ok? Dice 7, no te maravilles de que te dije, os es menester nacer otra vez, ¿ok? Entonces, nacer de nuevo no es obrando, no tienes que obrar, no tienes que hacer algo para que tú puedas tener, ¿verdad? La gracia de nuestro Señor. No, 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 no. Es por tu fe. Y tu fe no es algo que sea, ay, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro para que haya fe. No, 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 no. Tu fe es tu fe nada más de decir creo o no creo. ¿Sí? Mira, yo conozco gente que dice, no, yo tengo fe en que va a ser un buen artista. No, mira, yo tengo fe en que sí va a quedarle bien bonita esta obra. Yo tengo fe en que, ¿sí? Entonces, si eso existe en los que no son cristianos, pues yo pienso que en los que somos cristianos, ¿verdad? Con más ganas, ¿verdad? Pues sabemos que nuestra fe es tan grande que una vez salvo, siempre salvo, ya no puedes regresar de esa salvación eterna al mundo, ¿ok? Ya no puedes. Principalmente lo estoy hablando, ¿verdad? En lo espiritual. No puedes desnacer de nuevo, ¿sí? Otra, Cristo no te va a rechazar, no te va a decir tú no. ¿Por qué? Porque Él ya sabe quién es en Él para poder estar Él en esa persona, en esa alma, ¿ok? En ese corazón. Bueno, ahora vamos a ver entonces, ya dicho esto, ¿verdad? De que habló de nacer de nuevo y vamos a mirar y vamos a seguir nosotros mirando a ver si era en el agua, estamos hablando literalmente, ¿verdad? Recibiendo el agua literalmente, ¿verdad? En un bautismo. Bueno, vamos a ir ahora directamente a actos o hechos, vamos a ir a actos o hechos, ¿verdad? Y vamos a ir allí al capítulo 2, capítulo 2, verso o versículo 36, y vamos a ver qué nos dice ahí, ¿eh? Fíjese bien. Dice, ¿ok? Dice así, dice, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel. ¿Quién habla? El apóstol Pedro. ¿A quién le habla? A la casa de Israel, a toda la nación de Israel, ¿ok? Dice que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús que vosotros habéis crucificado. ¿Ok? Ahora, yo quiero hablar algo aquí, no está en la Biblia de la manera que es, pero lo voy a decir a lo que yo está en mi corazón. Yo sé que Jesucristo, mi Señor, fue crucificado por mí. ¿Ok? Yo no soy judío, yo no soy hebreo, yo no soy del pueblo de la casa de Israel, pero Él murió por mí para que yo viviese. Si Él no ha muerto por mí, yo no estuviera, o más bien yo no tuviera vida eterna. Entonces, yo soy causa de que Él haya muerto por mis pecados. ¿Ok? Bueno, ahora dice 37. Y cuando oyeron estas cosas, ellos fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces les dice, ¿verdad? Aquí Pedro le dice en el 38, dice, entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados. Ah, mire Raúl, o mire hermano Raúl, mire qué hubo, no hombre, mire ya perdió ahí, usted ya la regó, mire usted mismo lo confesó ahí, porque dijo, y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados. A ver, ¿qué pasó ahí? Bueno, déjeme le digo, estamos hablando que Actos o Hechos de los Apóstoles es un libro, ¿verdad? Que, o más bien donde termina o pausa nuestro Señor Jesucristo a los del pueblo de Israel y de allí, ¿verdad? En esa pausa le da la libertad
a los no hebreos, no pueblo de Israel, no casa de Israel, ¿verdad? Que es los gentiles, a ser hijos de Dios, ¿sí? Entonces, es por eso que cambia. Muchos no lo miran así. Es un libro de transición. Cambia del evangelio, fe más obras, porque ellos no aceptaron que fuera nada más por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A la gracia de nuestro Señor, que es por fe, ¿ok? Entonces, eso tenemos que mirarlo y eso nos lo explica aquí mismo en Actos o Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, ¿ok? Pero mire, vamos a ver, y si usted lo quiere buscar ahorita, búsquelo, ¿cómo me puede pausar? Búsquelo en el capítulo 15 de Actos o Hechos, y va a ser en el versículo 7 al 11, más o menos, búsquele por ahí, va a ver que ahí lo va a encontrar tal como es. Y si no, y si todavía usted tiene dudas, váyase entonces a Gálatas capítulo 2, y ahí también del 7 al 11, hasta parece que se pusieron de acuerdo el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, porque ahí los va a encontrar igual. Bueno, entonces, dicho esto, fíjese bien lo que dijo, ¿verdad? Dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados. Ok, entonces quiere decir que tendrían que arrepentirse, ¿verdad? No dijo de qué, pero a mi manera de pensar quiere decir que deben de arrepentirse de su manera de pensar y que crean que ustedes mismos pueden alcanzar el reino de Dios, es decir, ir al cielo por sus propios méritos, ¿verdad? Y luego después, pues bautícense para que pues sean, ¿verdad? Perdonados todos sus pecados, ¿verdad? Borrados todos sus pecados, ¿verdad? Para la remisión, ¿verdad? De los pecados. Ahora, fíjese bien, vamos a mirar directamente aquí tantito, ¿verdad? Tantito vamos a mirar lo que dice el 39. Dice, porque a vosotros es la promesa. Y era para ellos la promesa. Ojo, era para ellos, ¿ok? Dice, y a vuestros hijos y a todos los que están lejos, a cualquiera que el Señor nuestro Dios llamare, ¿ok? Ok, entonces dice a cualquiera que el Señor nuestro Dios llamare, ¿verdad? Bueno, ojalá y entienda lo que quise decir ahí. Ok, bueno, vamos a mirar. Entonces, si el apóstol Pedro dijo eso, ¿verdad? Fíjese bien, si el apóstol Pedro dijo eso, veamos nosotros lo que nos dice ahora Lucas. Ok, vamos a ir a Lucas. Permítame tantito. Lucas. Y nos vamos a ir al capítulo 1, versículo 4. No, versículo 3, perdón, 3. Vamos a ver lo que nos dice ahí. Dice, Lucas capítulo 1, versículo 3. Bueno, lo voy a leer desde ahí, no lo tengo anotado, pero desde ahí lo voy a leer. Dice, hame parecido bueno también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo. Ok, eso está escribiendo Lucas. Ok, no, él no es, ¿verdad? Es un discípulo, quiero decir, es un discípulo. Ok, bueno, vamos a ver, dice, para que conozcas la certeza de las cosas en las cuales has sido enseñado. Ok, él no es apóstol, es discípulo. Dice 5,
Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su esposa era de las hijas de Aarón. Fíjese, de las hijas de Aarón. El nombre de ella era Elizabeth. ¿Ok? Dice 6, y eran ambos justos delante de Dios, andando en todos los mandamientos y estatutos del Señor sin reprensión. Bueno, quiero decirle que en la casa de Israel no todos eran malos, no todos eran de corazón duro, no todos eran soberbios, no todos eran pues todo lo que fueron, ¿verdad? Sino que había justos de esa manera, como lo expresa también aquí, ¿verdad? La palabra de Dios. Y luego dice, y no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ya ambos eran avanzados en sus días. No sé si se recuerde usted también, ¿verdad? De nuestro padre Abraham por la fe, ¿verdad? Que también él y Sara, ¿verdad? Eran avanzados, ¿no? Ella era estéril. Ok, dice, y aconteció que administrando Zacarías el sacerdocio delante de Dios en la orden de su clase, versículo 8, 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en su suerte a encender incienso, entrando en el templo del Señor. 10. Y toda multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. 11. Y se le apareció un ángel del Señor, no el ángel del Señor, sino un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. 12. Y cuando lo vio Zacarías, se turbó y cayó temor sobre él. 13. Mas el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu esposa Elizabeth te parirá un hijo, y llamarás su nombre Juan. ¿Ok? 14. Y dice, y tendrás gozo de alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento. 15. Porque será grande delante del Señor, y no beberá vino ni bebida fermentada, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Ok? Bueno, estábamos hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Estamos hablando de Juan el Bautista. Ok, entonces, lo que yo quería presentar aquí es de Lucas, ¿verdad? El libro de Lucas, es de que ya se mira al que voy a presentarles ahorita, ¿verdad? Al que voy a presentarles ahorita, y lo voy a presentar en este momento. Vamos a ir a vamos a ir entonces a ver, permítame tantito, porque yo quería hacer otra cosa y lo voy a hacer, bueno, lo voy a cambiar un poquito. Me voy a ir a Mateo. Vamos a ir a Mateo porque quiero que usted vea, antes de lo que yo tenía pensado ya poner ahí, nos vamos a ir al capítulo 3, versículo 4, y mire lo que nos dice ahí. Dice, y el mismo Juan tenía sus vestidos de pelos de camellos, y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Dice 5, entonces salía a él Jerusalén y todo Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. 5, entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, perdón. Ahora sí, 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. A ver, confesando sus pecados, ¿ok? Ahí, márquele, ahí pongo una marquita para que no se le olvide. Fíjese en lo que dice. 6. Y eran bautizados por el Jordán,
confesando sus pecados. Quiere decir que en ese tiempo ellos, ¿verdad?, recibían el agua o se zambutían en el mar, en el arroyo, en el río, o qué sé yo, ¿verdad?, para que fueran ellos, ¿qué?, perdonados de sus pecados. Dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces confesaban sus pecados y luego se bautizaban, ¿verdad? Entonces eso era así. Bueno, ahora, nosotros cuando venimos a Cristo Jesús, a nadie le confesamos nuestros pecados más que a nuestro Señor, que está en el cielo, ¿ok? Y nosotros no nos bautizamos con agua, ¿ok?, directamente en lo literal, sino que ya nuestro Señor nos ha bautizado con el mismo Espíritu, ¿ok? A todos, ¿ok? Bueno, entonces vamos a mirar, dice el 7, y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? A ver, ojo, cuando yo he escuchado, y sí ha sido en como 4 ocasiones, que me dicen a mí, oiga, pero ¿sabe qué? Debería aprender a ser humilde. A ver. ¿Humilde en qué manera? O sea, pues, no hablar la verdad, ¿eso sería humilde? Y luego, no, oiga, pero es que mire, que nosotros, que así relajados, que nosotros debemos de hablar así. No, es que mire, si yo le digo a usted para que usted sea para vida eterna es solamente por su fe y no lo cree, oiga, pues tengo que hablarlo un poco más fuerte para que lo escuche bien y a ver si así lo entiende. Y si no lo entiende, bueno, me alejo de usted porque sé que usted no lo va a entender nunca, pero no me diga que en la palabra de nuestro Señor no viene aquí a donde se les hablaba feo. Mire lo que decía Juan el Bautista, generación de víboras. ¿Qué decía mi Señor Jesucristo también a los fariseos? ¿Qué les decía? ¿Sí? Son del diablo, así, son del diablo. Entonces, quiere decir que un buen predicador, un buen pastor, un buen maestro, que es nuestro Señor Jesucristo, siempre habló Jesucristo y nosotros debemos de hablar, ¿verdad? Cuando tratemos de enseñar algo, que es así como está allí, ¿no? Que no vamos a cambiarle a un texto su contexto para que ya no diga lo que es y sea por lo que es un pretexto de no estudiarlo, ¿no? Entonces, mire bien, ok, mire bien, cuando directamente nuestro Señor Jesucristo recibe el bautismo, ¿verdad? Por ejemplo, dice en el Mateo capítulo 3, versículo 13, dice, entonces Jesús vino a Galilea, dice a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. 14, mas Juan le resistía mucho diciendo, tengo tanta necesidad de ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea, tú eres el Todopoderoso y vienes a mí, a que yo te bautice. Yo quiero ser bautizado por ti, anhelo ser bautizado por ti. ¿Y qué le dice mi Señor Jesucristo? Y Jesús después que fue bautizado, dice 15, pero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. A ver, cuando nuestro Señor fue a bautizarse a la edad que estaba y que todavía no cargaba el peso de los pecados de todos nosotros, y si Él no nació en pecado, porque Él no nació de papá González, de papá etcétera, sino que Él fue, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué iba a ir Él a bautizarse si hablábamos del perdón de pecados, ¿verdad?, de arrepentirse? ¿De qué se iba a arrepentir Él para el perdón de los pecados? ¿De qué iba Él a arrepentirse para recibir ese bautismo y fueran borrados sus pecados, ¿no? Póngase a pensar, ¿para qué? Bueno, no fue precisamente esa manera. Fue la manera de que, yo lo creo, ¿verdad? Yo lo creo, de que cuando Él recibió el bautismo, de que cuando Él, ¿verdad?, fue circuncidado al 8º día, era para que se cumpliese, ¿verdad?, donde se dice, y lo dice el apóstol Pablo, que en Él estamos completos. Dice, todos estamos completos en Él.
No hay que hacer nada. Ya, es nuestra fe y nada más. No, nosotros ya estamos completos en Él. ¿Por qué? Porque los varones ya, ¿verdad? Hemos sido nosotros, desde que creímos, hemos sido nosotros ya circuncidados en el espíritu, no en la carne, ¿ok? Y hemos sido también bautizados, ¿ok? Con el mismo espíritu, ¿ok? Él mismo nos bautizó ya, ahí, ya estamos completos, no ocupamos nada más. Si eso no, mucho menos obras. Entonces nosotros no podemos perder la salvación porque esa ya, a Él ya le pertenecemos, ¿ok? Imagine usted, cierre sus ojitos, imagine usted unos 200 pies y por decir así 175 metros de distancia, ¿verdad? Imagine usted por allá un pastar muy bonito, así, ¿verdad? Y hay un cerco grande, ¿verdad? Un cerco donde no se pueden salir las ovejas y un pastor que está allí, ¿verdad? Y las está cuidando. Entonces, de repente, una oveja se esfuerza y al esforzarse logra, ¿verdad?, caer fuera del redil, pero el pastor, en este caso nuestro Señor Jesucristo, le ve y va y la agarra, ¿verdad?, la agarra y la alisa y le dice, mira, no te salgas, no es bueno, te va a comer el lobo. Pum, la vuelve a poner en el redil. Vuelve la misma oveja a salirse otra vez porque ya le ayudó el modo, y entonces va, ¿verdad?, el pastor, ¿verdad?, y le da una nalgadilla por ahí, le dice que no te salgas, y vuelve a echarle al redil, y la misma cosa pasa otra vez, y vuelve a pasar. Entonces ya cuando vuelve a pasar, esto se le llama practicarlo, pero ya lo practica, ya sabe cómo ir y cómo venir, según ella, ¿no? Entonces lo que va a hacer él, que le va a amarrar una mano con una pata, ¿verdad?, así, para que ya no pueda brincar, ¿verdad? Y así sucesivamente va a ser hasta que de plano, si no entiende, se la va a llevar, ¿no? Así como nos explica Primera de Corintios, parece que está en el capítulo 5, ¿verdad? Verso 6. Entonces, bueno, vamos a ver que nosotros, ¿verdad? Aquí, como bien nos lo dice, ¿verdad? Pues nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, y pues no era para qué, porque no tenía de qué arrepentirse, él no tenía pecados, él era santo. Él, ¿verdad? Sí era santo, no como los santos que pone la católica, ¿ok? Que Santa Eduviges, que santo no sé qué, que no sé qué tanto más. No, 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 no. Allí él era el único santo, no hay otro santo mejor que él, y nomás él es el santo, ¿ok? Ya nosotros somos santos en él, pero no somos santos de nosotros mismos como él fue santo por él mismo, ¿ok? Porque el Padre era en él, ¿ok? Bueno, entonces, ya dicho esto, presentando esto de que nosotros estamos mirando, quería poner eso, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Cómo era que Juan bautizaba, ¿verdad? Y luego que fue bautizado nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Bueno, ahora ya dicho eso, todo así como está, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí vamos a mirar nosotros lo que viene siendo, ya comprendiendo, ¿verdad?, que hasta nuestro Señor Jesucristo se bautizó, ¿ok? Ahora vamos a ir a Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios con mucho gusto. Vamos Primera de Corintios y nos vamos a ir al capítulo 1 y nos vamos a ir al versículo 12. Al 12. Vamos a ver. Es muy importante esto, porque hay que entenderlo bien, ¿ok? Si nosotros entendemos ahí en Gálatas capítulo 2, ¿verdad? Leyendo el capítulo, que dice el apóstol Pablo que así como al apóstol Pedro se le dio el apostolado para la circuncisión, a él se le dio también el apostolado para la incircuncisión, que son los gentiles que no son el pueblo de Dios. Bueno, y un que otro judío, ¿verdad? O israelita, ¿verdad?, que viniera a él, ¿verdad?, en su tropiezo y
lo hiciera cristiano también. Pero bueno, vamos a mirar lo que nos dice directamente aquí, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 1, versículo 12. Dice así: pero digo esto, que cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo, mas yo de Apolos, mas yo de Cefas, mas yo de Cristo. A ver, ¿qué pasa con el bautismo? Bueno, que estaban hablando de que si él decía eso, era porque eran, ¿sí? Por ejemplo, si fulano se bautizaba, si iba al bautismo y se bautizaba por Cefas, entonces iba a decir que él era de Cefas, ¿no? Y el que se bautizaba en Cristo, o no sé cómo está aquí, pero dice, mas yo de Cristo, ¿no? Entonces, hey, no, cálmense tantito. Aquí el agua es literal. Vamos a lo espiritual, dice el apóstol Pablo. Miren, fíjense bien. Dice 13, ¿es dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? A ver, ¿por qué les decía esto? Porque ellos tenían, yo creo, esa costumbre de que como ellos, ¿verdad?, eran bautizados por cierto pastor, un ejemplo, ¿verdad? Entonces ellos decían, no, es que yo pertenezco a la iglesia fulana o a la congregación fulana, ¿no? No. Todos somos del mismo Señor, de un mismo espíritu. Todos hemos sido bautizados del mismo espíritu. Todos pertenecemos a Cristo Jesús. Ni uno pertenece a Gallo, ninguno a Crispo, ninguno le pertenece a nada de nada, ¿ok? Todos le pertenecemos a Cristo si hemos venido a Cristo Jesús. Entonces, el bautismo se quita. El bautismo literal se quita, ya, ese ya se acabó. Por lo mismo de que muchos estaban hablando que si yo era de fulano, que si de mangano. Entonces dice el 14, dice, doy gracias a mi Dios que a ninguno de vosotros he bautizado. A ver, ¿por qué daba gracias a Dios de no haber bautizado a ninguno de ellos? Si el bautismo en agua, o sea, literal, fuera importante, ¿por qué él tendría que decir eso? Oye, no, espérame tantito, ¿cómo no sé? Es que no, te equivocaste, Pablo, tú tenías que haber dicho otra cosa más, no eso. No, es que claramente él dice ahí, 14, doy gracias a mi Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, más que a Crispo y a Gallo. 15, para que ninguno diga que yo le bauticé en mi nombre. A ver, dice 16, y también bauticé la casa de Estéfanas, mas no sé si haya bautizado a algún otro. 17, porque no me envió Cristo a bautizar. A ver, no me envió Cristo a bautizar. Vamos a parar ahí. Fíjense bien lo que le voy a decir ahí, ¿ok? Fíjense bien. ¿Por qué dice, mas no me envió Cristo a bautizar? Bueno, dirá usted, entonces, ¿por qué bautizó anteriormente? Bueno, porque anteriormente era en los hebreos. Todavía no era enviado a los gentiles. Entonces, por eso es que él bautizó así. Pero ya una vez, ¿verdad?, de que él viene a los gentiles, entonces sí, ya él dice, no voy a bautizar porque es nomás por la gracia de nuestro Señor en la fe de las personas, de las almas, ¿no? Entonces, por eso es que lo hace y lo dice de esa manera. Que entonces dice, porque no me envió Cristo a bautizar, versículo 17, dice, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras. No, que mira, que porque si no te bautizas no vas a ser salvo para siempre, que si no te bautizas no vas a ser para ir al cielo. Dice, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. A ver, vamos a ver. Dice otra vez, el mismo 17, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. O más bien, creo que quería decir para que no sea hecha vana la cruz de Cristo, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos da a entender ahí? Si nosotros
hacemos una obra para poder ser salvos para vida eterna, pues ya lo que es la muerte de Cristo Jesús en la cruz ya no sería entonces necesaria. ¿Por qué? Porque nosotros mismos creeríamos que seríamos nosotros salvos para ir al cielo, ¿verdad? Con nuestro Señor, pues por nuestras obras, ¿no? Y claramente lo dice aquí. Dice, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. ¿Se acuerda usted cuando leímos nosotros en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, donde dice que esto es la gracia es de nuestro Señor, que somos salvos por nuestro Señor, no por nuestras obras, para que nadie se gloríe? Haga de cuenta que aquí es lo mismo, ¿verdad? Dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces quiere decir que es lo mismo, ¿verdad? Dice, para que ninguno de nosotros se gloríe, ¿no? Entonces, ojo ahí. Entonces, ya cuando nosotros miramos ahí que dice claramente eso, oiga, pues ya más explícito, pues no puede ser, más claro ni el agua. Entonces, quiere decir que en aquel tiempo, ¿verdad? Se bautizaban para recibir, ¿verdad? El perdón de pecados, ¿sí? Para que fueran la remisión de pecados. Ahora nosotros no le confesamos los pecados a nadie, nosotros ya estamos en Cristo Jesús. Una vez que venimos a Cristo Jesús y le decimos, Señor, vengo a ti, no es porque antes fui a bautizarme para ser salvo, para ir al cielo, ni tampoco, ¿verdad?, que le confesé mis pecados al pastor o a un hermano en Cristo de por ahí que está más allegado al pastor que yo, etcétera, etcétera. No, esto es cuando yo vengo a Cristo Jesús, le digo, Señor, me arrepiento de la manera que yo pensaba. Señor, yo estaba equivocado. No me arrepiento de los pecados. No, me arrepiento de la manera que yo estaba, porque yo estaba equivocado, porque, Señor, yo pensaba que con mis obras también, Señor, yo podía merecer el cielo. Es decir, con tu gracia, Señor, más, ¿verdad?, mis obras o mi obra. ¿Ok? No, eso es gratuito. Él te da la libertad, te da la vida eterna por tu fe. Pero esa fe debe de ser 100% fe, no un pedacito de fe, porque debes de creer totalmente en que ya una vez salva, siempre salva, que no te puedes perder, ¿ok? Como muchos dicen. Entonces, dicho esto, ya allí vamos a ver nosotros, ¿verdad? Directamente lo que nos habla fíjese bien, lo que nos habla ¿verdad? Primeramente vamos a ir a Efesios capítulo 1, ¿ok? Capítulo 1 y versículo 7. Fíjese bien, mire bien lo que dice. Dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, según las riquezas de su gracia. A ver. Fíjese bien. La redención y remisión es lo semejante, ¿ok? Son semejantes. Vamos a ver. Allá era, arrepiéntanse y bautícense para la remisión de pecados. Aquí dice, en el cual tenemos redención por su sangre. Entonces, nosotros no vamos a ir directamente, ¿verdad?, al bautismo de agua para nuestra redención. ¿Por qué? Porque la redención es mayor que la remisión. Es decir, que Él, al habernos limpiado con su hermosa, preciosa y santa sangre, es decir, que cuando Él ya nos lavó, nos santificó, ¿ok? Él ya nos santificó y nos justificó ante el Padre. Entonces quiere decir que dice el 7, en el cual tenemos redención por su sangre, dice, la remisión de pecados. Entonces no es esto que es un bautismo, no. Fíjese bien lo que dice. Vamos a ver aquí, ok, vamos a ver directamente, lo voy a leer desde el 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. A ver. Fíjese bien lo que dice, ¿ok?
para que vea, porque yo he subido videos donde digo que Jesucristo es nuestro Señor, es el Padre, porque el Padre era en Cristo Jesús y el nombre de Jesús, ¿verdad? Lo puso nuestro Señor Dios para que se le conociera a Él, porque la carne y la sangre eran el sacrificio humano, pero el Espíritu era nuestro Señor. Amén. Vamos a ver lo que dice aquí, ¿ok? Dice 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda